energía potencial. Entonces, Recording is on. esa energía potencial la metemos dentro de la energía total y buscábamos una órbita. Entonces ya buscamos la órbita, ya sabemos cuál es la ecuación de las órbitas. Entonces, la ecuación de las órbitas, ahorita vamos a ver, ya se me desorganizó todo, pero ahorita vamos a ver, ahí está acá. Vamos a ver. La ecuación de las órbitas, vamos a ver, pantalla 2. No. A ver, pantalla 2, vamos a ver si es la pantalla 1. Ahorita ya no me queda ninguna pantalla. Chiva. A ver, permítame un momentito, ¿no?
Creo que está silenciado su micrófono. Ahí está, perdón. Entonces, ahorita sí me oyen. Sí, ahora sí. Ahora sí. Están viendo la pantalla de GeoGebra, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. en la pantalla de GeoGebra, en donde dice vista estándar, ustedes allá van a escoger, perdón, no en vista estándar, en vista gráfica, en donde dice cuadrícula, ustedes escogen allá cuadrícula polar. Esto más que nada es visual, ¿eh? No tendrían que escoger esta cuadrícula de GeoGebra, podrían dejarla en la cuadrícula de coordenadas cartesianas y no pasa nada. Entonces, agarramos en esa cuadrícula y ¿de qué depende nuestra ecuación de las órbitas? Depende de alfa y de epsilon, ¿ok? Entonces, agarramos, hacemos un deslizador que se llame alfa, precisamente, y este deslizador, pues, que vaya de 0 a 5. ¿Okay? Entonces, hacemos un deslizador que vaya de 0 a 5, que se llame alfa. Después hacemos otro deslizador que se llame epsilon. Esta epsilon, sus características ya las sabemos. ¿Qué características tiene que ser epsilon? Epsilon, recuerden que estaba como la raíz de 1 más... Ya se escucha. ¿Ah? Sí, entonces, esta epsilon va como la raíz de 1 más un factor allá multiplicando a la energía. Entonces, esa epsilon, lo que vamos a hacer es que vaya desde 1 hasta 2. ¿Por qué desde 1 hasta 2? Recuerden, ¿cuál era las características de las cónicas? Las características de las cónicas eran, no desde 1 hasta 2, perdón, desde 0 hasta 2, de 0 a 2. Entonces, las características de las cónicas, cuando la epsilon era 0, que era lo que teníamos un círculo. Cuando estaba entre 0 y 1, ¿qué era lo que nos daba? Nos daba una elipse. Cuando epsilon era exactamente igual a 1, ¿qué nos daba? Nos daba una parábola. Y cuando era mayor que 1, por ejemplo 1.5, 2 o más, ya nos daban hipérbolas, ¿no? Entonces vamos a hacer esos dos deslizadores con esas características. Alfa igual a 1 y alfa igual a 1 inicialmente, ¿no? Y epsilon igual a 1. Si tenemos epsilon igual a 1, ¿qué vamos a obtener? Una parábola, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestras características, nuestros parámetros de entrada. Y entonces vamos a poner nuestra ecuación de las órbitas. No sé si ya ven allá la ecuación de las órbitas. Es la que obtuvimos anteriormente. ¿Cuál era? La ecuación de las órbitas, pues es R igual a alfa dividido entre 1 más epsilon coseno, acá había coseno de teta. ¿Ok? Entonces, de hecho, ya se dibuja ya. No sé si la están viendo, yo aquí la veo, pero un poco defectuosa, pero bueno. Ya se está viendo allá una parábola, una parábola. No sé si la logran ver, pero ya hay una parábola en la gráfica, ¿no? Entonces, le damos Enter. Antes de darle Enter, coordenadas polares en GeoGebra y en GeoGebra en particular, ¿no? Pero en general sucede en matemática igual, ¿no? Entonces,
coordenadas polares se pone un poquito pesado porque hay una cosa que se llama la utilización de nombres por los programas. Por ejemplo, dentro de un programa de GeoGebra no podemos usar a X como parámetro. ¿Por qué? Porque ya está previamente seleccionados por eso como el nombre de los ejes. No podemos usar X, no podemos usar Y, tampoco podemos usar Z dentro de nombres de parámetros. ¿Ok? Entonces, otro parámetro que no... acá sí lo podemos utilizar, ¿no? Pero para coordenadas polares se utiliza θ como nombre del ángulo. Entonces, si ven allá una parábola, eso es porque θ es el nombre adecuado. ¿Qué pasa si le cambio de nombre al ángulo? Deben estar viendo una parábola cuando escribo θ. Si le cambio de nombre al ángulo, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle el que tenía, que era beta. Entonces, si le ponemos beta, la parábola desaparece. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, GeoGebra se reserva algunos nombres porque los va a utilizar. Entonces, para coordenadas polares, θ es el nombre que se utiliza. Si no ponen θ, no salen las coordenadas polares. El nombre tiene que ser θ, si no, no sale. Cambiamos a beta y no sale nada, o a alfa, o a cualquier nombre que ustedes quieran ponerle. Y no, no va a salir la gráfica de coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación de coordenadas polares, R igual a alfa dividido entre 1 más epsilon coseno de θ, y nos da la parábola. ¿Por qué nos da la parábola? Porque epsilon vale 1. Cuando epsilon vale 1, eso tiene que ser una parábola. ¿Ok? Entonces, le damos Enter y vamos a ir cambiando los valores de epsilon. ¿Ok? Entonces, voy a correr un poquito nada más la parábola. Ahí está, corrí un poco la parábola. Y cambio el valor de epsilon. ¿Qué es lo que pasa si epsilon es mayor que 1? Si epsilon es mayor que 1, vamos a correrla un poco para que se vea el otro lado de la hipérbola. Si epsilon es mayor que 1, entonces eso nos da una hipérbola. ¿Ok? Si epsilon es exactamente igual a 1, eso nos da una parábola. Y si epsilon está entre 0 y 1, ¿ya vieron qué nos dio entre 0 y 1? O sea, menor que 1. Entonces, si está entre 0 y 1, lo que nos está dando es una elipse. ¿Ok? Y una elipse que se puede manipular. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando epsilon es exactamente igual a 0? Entonces, si es exactamente igual a 0, nos da un círculo. ¿Ok? Entonces, esa ecuación que tenemos allá, R igual a alfa dividido entre 1 más epsilon coseno de beta, es la ecuación de todas las órbitas. ¿Ok? Entonces, tenemos allá todas las órbitas. ¿Ok? ¿Y cuál es el efecto? Entonces, cuando nosotros manipulamos epsilon, recuerden, para que nosotros obtengamos las cónicas, epsilon es lo que nos va a decir qué figura es. Si epsilon es igual a 1, una parábola; si está entre 0 y 1, una elipse; si es exactamente igual a 0, un círculo; si es mayor que 1, una hipérbola. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto de alfa? El efecto de alfa, recuerden, alfa era L cuadrada y mu K. ¿Okay? Pero entonces, ¿cuál es el efecto de alfa? Entonces, el efecto de alfa se ve más seguro, más cierto en un círculo. Entonces, ¿cuál es el efecto de alfa? Entonces, el efecto de alfa es un efecto multiplicador. Lo único que hace es hacer la figura
más chica o más grande. Ese es el efecto de alfa. Es un efecto multiplicador. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si nosotros dejamos a alfa fijo y empezamos a mover epsilon, bueno, pues nos va a dar una elipse que se hace más grande o más pequeña dependiendo del multiplicador alfa. Entonces, alfa es nada más un factor que va a ser más grande o más pequeña a la figura. ¿Ok? Entonces, si es mayor que 1, una hipérbola, si es igual a 1, una parábola, si está entre 1 y 0, pero mayor que 0, por supuesto, esa es una elipse, y si es exactamente igual a 0, entonces es un círculo. Entonces, esa ecuación es muy importante para nosotros porque es la ecuación de las órbitas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta precisamente eso, que obtenemos la ecuación de las órbitas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la pantalla 1? Ahí está, pantalla 1. ¿Ok? Entonces, con esa ecuación de las órbitas, ahí está. Se supone que deben estar viendo ahorita la presentación, ¿no? Entonces, la ecuación de las órbitas, esa ecuación que es R, alfa sobre R igual a 1 más epsilon coseno de beta, esas son todas las cónicas, ¿eh? Puestas en coordenadas polares o puestas en coordenadas cartesianas. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esas son nuestras coordenadas polares y cartesianas. Las dos quieren decir lo mismo. Por supuesto, cuando se está trabajando para hacer problemas, en general la que se usa es la de coordenadas polares. ¿Ok? Sin embargo, la de coordenadas cartesianas también nos sirve porque nos va a permitir, dado que en geometría analítica conocimos las ecuaciones de las cónicas, entonces nos va a permitir reconocer las cónicas y caracterizarlas. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar un poco de geometría analítica en el siguiente tema. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema? El siguiente tema, pues son las leyes de Kepler. ¿Ok? Entonces, Kepler toma la conservación de momentum angular y este sistema de coordenadas cartesianas para tratar de obtener sus pues leyes en este caso, ¿no? Entonces, hay la historia de cómo obtuvo Kepler los datos, porque Kepler era un científico teórico, no era un científico experimental. Entonces, Kepler le interesaba mucho el cosmos, le interesaba mucho el movimiento de los astros, pero no tenía los datos. ¿Quién tenía los datos? El que tenía los datos era otro científico que se llamaba Tycho Brahe. Entonces, pero Tycho Brahe tenía pues no sé si llamarle defecto, era muy fiestero. Entonces Tycho Brahe era muy fiestero y Kepler se entera de que él tiene unos datos observacionales de los planetas muy cuidadosamente obtenidos, eran los mejores de su tiempo, y entonces va con Tycho Brahe y le dice, bueno, pues dame tus datos. Y él dice, bueno, pero ¿y por qué te los voy a dar así nomás? No se puede. Si quieres, hoy en la noche tengo una fiesta, vente a la fiesta y platicamos.
Entonces, Kepler no era fiestero, ¿no? Muy a su pesar tiene que asistir a la fiesta. Y en la fiesta resulta que pues se muere Tycho Brahe. Se muere Tycho Brahe. Y no le da los datos. O sea, no en la fiesta se muere, ¿no? Él va a la fiesta y le dijo, mañana te los damos. Y cuando va al otro día ya se murió Tycho Brahe. Entonces no le puede dar los datos a Kepler. Tycho Brahe se los deja a su esposa. Y entonces Tycho Brahe personalmente no le da los datos a Kepler, pero le dice, bueno, ahí te dejo los datos, tú ve cómo se los das, si se los vendes pero si te los pide él, ahí están acá, ¿no? Entonces, logra convencer Kepler a la esposa de Tycho Brahe para que le dé los datos observacionales. Y entonces le dice la esposa, oye, ahí están acá los datos, pero ¿sabes qué? Me dijo Tycho que tú observes con mucho cuidado a Marte. Marte es un planeta muy especial, ese tiene muchos años de observación y ese es el que mejor tiene los datos, ¿no? Entonces, Kepler empieza a estudiar los datos de Tycho Brahe y solamente de dibujar en un plano los datos de los planetas, llega a la primera ley. La primera ley es solo una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que observa? Las órbitas, la primera ley de Kepler es una gráfica nada más. Las órbitas de los planetas son elipses con el Sol en uno de sus focos. ¿Okay? Entonces, esa primera ley es solo una gráfica, solo una gráfica. ¿Por qué era tan importante y por qué la estableció como una ley? Recuerden que ¿cómo se llama? En esos tiempos estaba todavía en entredicho si el Sol era el centro del universo o si la Tierra era el centro del universo. Entonces, Copérnico dice el Sol está en el centro del universo y no la Tierra. Entonces, si el Sol está bien, el Sol es el centro del planeta, del universo, pero las órbitas todavía son circulares. ¿Por qué? Porque Dios las hizo. Entonces, como Dios solo hace cosas perfectas, los círculos son perfectos. Pero al al dibujar las órbitas de los planetas, Kepler se da cuenta de que no son círculos. Y entonces él tiene que abandonar su idea de círculos perfectos que hizo Dios y aceptar que son elipses. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso era lo que le estaba diciendo la naturaleza. Las órbitas de los planetas son elipses y el Sol está en uno de sus focos. Esa es la primera ley de Kepler, una gráfica nada más. ¿Okay? La segunda ley de Kepler es nuestra ley de conservación de momentum angular, solamente que está escrita de otra forma. Entonces, la segunda ley de Kepler o ley de las áreas dice, una línea que conecte a un planeta con el Sol barre áreas iguales en el plano de la órbita que recorre en tiempos iguales. Esto es que la velocidad de cambio del área respecto del tiempo es constante. ¿Y dónde está ya la ley de conservación de momentum angular? Entonces, la ley de conservación de momentum angular me dice realmente esto, ¿no? Que el diferencial de área es un medio de RDS. ¿Ok? Entonces, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Entonces, pero nosotros ya sabemos que RDS, como ese es un perímetro, ¿ok? Entonces, la sección de esa elipse la podemos calcular como R de teta. ¿Okay? Entonces, DS es R de teta
Entonces, si nosotros sustituimos allá, bueno, pues nos quedaría un medio de R por R de teta, pero ya nos quedaría ya un medio de R cuadrada de teta, pero de teta es teta punto dt, ¿ok? Y entonces, pues ya obtenemos el diferencial de área. Entonces, realmente, si nosotros, como ya vemos el teta punto, es nuestra conservación de momentum angular, entonces nos queda, sustituyendo allá teta punto, nos queda que el diferencial de área respecto de t es L sobre 2 mu, y eso es constante. ¿Okay? Entonces, esa segunda ley de Kepler es la ley de la conservación del momentum angular. ¿Okay? Una línea que conecta un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es constante el diferencial de área y se puede trazar, lo que se hace es trazar un triángulo como tenemos allá en tiempos en lugares diferentes, pero con el mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que se ve es que como hay conservación de momentum angular, que eso es constante. Hay una pregunta que me hizo, no me acuerdo quién fue, que si el momentum angular depende de R, lo que depende de R es teta punto, ¿no? L es el momentum angular y es constante, ¿eh? Entonces, para un radio, ese momentum angular tiene ese valor, ¿ok? Y es constante para ese radio. Pero, por ejemplo, si cambiamos de radio, por ejemplo, hacemos el momentum angular de la Tierra, pues es 1, ¿no? Pero queremos calcular el momentum angular de Marte, pues es otro. ¿Por qué? Porque cambió el radio. Entonces, el momento angular se mantiene para un radio, se conserva constante para un radio. No me acuerdo quién me lo preguntó, pero bueno, se lo traté de responder en un correo, pero aquí se lo digo igual, ¿no? El momento angular es para un radio. Un planeta que está girando alrededor de su Sol mantiene su momentum angular. El siguiente planeta, por ejemplo, Júpiter, tiene otro momentum angular diferente de la Tierra, pero Júpiter también conserva su momentum angular. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda ley de Kepler. La tercera ley de Kepler es donde vamos a utilizar nuestros sistemas de geometría analítica, ¿no? Cómo se ve una elipse y un círculo en geometría analítica. En particular, una elipse, ¿por qué? Porque Tycho Brahe le dijo a través de su esposa a Kepler que estudie Marte, que era muy importante en sus observaciones, ¿no? Entonces, la tercera ley de Kepler, o ley de los períodos, dice: el cuadrado del período de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. ¿Y cómo vemos esto? Está complicada esa definición. Bueno, entonces, pero ahí fíjense que habla de un semieje mayor. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene semiejes mayores? Bueno, pues la elipse. Entonces requerimos ver nuestra ecuación de las órbitas de las elipses para ver cómo queda. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra ecuación de las cónicas, en particular si epsilon está entre 0 y 1, es menor que 1, pero mayor que 0, entonces eso es una elipse, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, agarramos y hacemos un procedimiento que cuando ustedes hicieron geometría analítica, seguro que hicieron esto, ¿no? Entonces agarran y empiezan a manipular los términos, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, dejamos al término de la x al cuadrado, un solo, ¿no?
Entonces dejamos al término de la x al cuadrado solo, pasando a dividir todo entre 1 menos epsilon cuadrada. ¿Ok? Entonces una vez que ya pasamos a dividir, recuerden, esa epsilon, para que sea una elipse, tiene que estar entre 0 y 1. No puede tomar el valor de 0, tampoco puede tomar el valor de 1, porque si toma el valor de 0, eso es un círculo. Por supuesto, esto también nos los va a decir, ¿no? Pero para que sea una elipse, para que pues cumpla con todas las condiciones de la epsilon y de la alfa, necesita estar entre esos valores, entre 0 y 1. Bueno, entonces, agarramos y pasamos al otro lado de la igualdad las constantes, ¿ok? Sumamos y restamos para que eso no cambie, ¿ok? Okay. Entonces, ese alfa cuadrada, epsilon cuadrada dividido entre 1 menos epsilon cuadrada al cuadrado se está agregando en ambos lados de la igualdad para que eso no cambie, ¿no? Entonces, aquí está lo que tenemos. Ese término no existe. Entonces, pero fíjense que ahí tenemos está la x cuadrada, está allá, después un término que acompaña a la x, que es 2 veces alfa por epsilon, dividido entre 1 menos epsilon al cuadrado. Pero entonces ahí está, si nosotros eso lo queremos aproximar a un binomio elevado al cuadrado, entonces ya tenemos a la x y todo lo que está sin contar al 2, pues es el segundo término. Recuerden, es el doble producto del primero por el segundo. Entonces el primero sería alfa epsilon sobre 1 menos epsilon al cuadrado, ¿ok? Más el cuadrado del segundo, y entonces ese alfa epsilon entre 1 menos epsilon al cuadrado lo elevamos al cuadrado y lo sumamos en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué es lo que resulta? Bueno, pues lo que resulta es que ya tenemos el x más alfa epsilon dividido entre 1 menos epsilon al cuadrado, todo eso al cuadrado, eso ya es el binomio al cuadrado. Positivo, ¿por qué? Porque ahí todos los términos son positivos. Si el segundo término fuera negativo, bueno, pues ahí tendríamos una diferencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos allá el binomio al cuadrado. ¿Ok? Modificamos también el lado derecho de la igualdad. ¿Ok? Es un poco de álgebra. ¿Ok? Entonces hacemos un poco de álgebra. ¿Ok? Seguimos haciendo más álgebra. En el lado derecho de la igualdad reducimos términos semejantes. ¿Ok? Y nos queda esa expresión que tenemos a la vista. Entonces, en esa expresión que tenemos a la vista, recuerden, la ecuación de las cónicas para una elipse es x al cuadrado dividido entre a cuadrada más y cuadrada dividido entre b cuadrada igual a 1. Entonces, debemos tener 1 del lado derecho de la igualdad. Así que para tener ese 1, agarramos y pasamos a dividir todos los términos del lado izquierdo de la igualdad. Y listo, ya tenemos nuestra ecuación de la elipse. ¿Okay? Si epsilon está entre 0 y 1, es mayor que 0 pero menor que 1, entonces esa es la ecuación de la elipse. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, me dice, es una ecuación que no está centrada, está un poco descentrada. ¿Ok? ¿En dónde está corrido el centro? Está corrido un alfa epsilon dividido entre 1 menos epsilon al cuadrado. ¿Ok? Entonces es una elipse que está corrida. Entonces simplificamos todavía un poco más esta elipse, pero ya vimos que es una elipse que está corrida, ¿no? Entonces ya tenemos realmente nuestra ecuación de la elipse. ¿Ok? Entonces, por supuesto, recuerden, la ecuación de la elipse es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado
¿ok? X menos h al cuadrado dividido entre a cuadrada, más y menos k al cuadrado dividido entre b cuadrada, ¿no? Entonces ya sabemos ahí cuáles son los semiejes, ¿ok? También ya sabemos cuánto vale h. ¿Cuánto vale h? Pues es alfa épsilon entre 1 menos épsilon al cuadrado. Es cuánto se corrió el centro de la elipse, ¿no? ¿Dónde está el centro de esa elipse? Y la k, pues la k vale 0. ¿Ok? Entonces, esa es la elipse, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la característica de esa elipse. ¿Cuál es el semieje mayor A? Que es alfa entre 1 menos épsilon al cuadrado. Ese alfa ya sabemos cómo está escrita en función del momento angular, la masa y la constante gravitación, que implica la ley de gravitación universal, que es la G por la M1 por la M2, ¿ok? Esa es alfa, ¿no? Y épsilon, bueno, épsilon es la raíz de 1 menos L E cuadrada sobre mu y K. Esas son la A en función de sus términos, ¿no? Ok, entonces ya sabemos cuál es el semieje mayor, ya sabemos cuál es el semieje menor, ok, ya sabemos dónde está el centro de esa elipse, ok. Ok, entonces el centro de esa elipse está en menos A por épsilon. ¿Por qué A? Porque realmente A es alfa entre 1 menos épsilon, y eso es lo que vale ¿cómo se llama? Esa H, es A por épsilon. ¿Okay? Entonces ya conocemos la elipse. Como ya conocemos la elipse, también ya podemos calcular el área de la elipse. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la tercera ley de Kepler, entonces, si nos basamos en la segunda ley de Kepler, esta es la segunda ley de Kepler que acabamos de ver, ¿no? La variación de A respecto de T es L sobre 2 mu. ¿Ok? Entonces, la integral de A del área ¿de quién? Pues el área de la elipse es L sobre 2 mu de tau, de T, y donde la integral va de 0 a tau. Entonces, sacamos el L sobre 2 mu de la integral, integramos dt, y eso nos va a dar T, por supuesto, y cuando evaluemos, pues eso nos va a dar L sobre 2 mu tau. ¿Qué es tau? El tiempo que tarda en dar una vuelta completa, ¿okay? En ir desde desde 0 hasta regresar a 0, es decir, cuando dé una vuelta completa en 2pi, el tiempo que tarda en ir hasta 2pi, ¿ok? Y ya sabemos cuánto vale entonces el lado derecho, y qué es lo que no sabemos cuánto vale el área, pero es el área de quién, el área de una elipse, ¿ok? Entonces el área de una elipse la podemos calcular, podemos ir a los manuales, ya sabemos cuál es el área de una elipse, la podemos hacer por algún método de integración, la suma de todas las, conocemos la ecuación de la elipse, podemos hallar el área, ¿ok? Podemos hallar el área de la elipse. Estas son las características de la elipse, ¿ok? Entonces podemos hallar el área de la elipse. Como quiera que la hagamos, el área de la elipse es pi por el semieje mayor y por el semieje menor. Ese es el área de la elipse, ¿ok? Entonces, pero el área de la elipse es L sobre 2 mu por tau. ¿Y qué es tau? Es el periodo que tarda, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, en este caso. ¿Ok? Si estamos hablando, por supuesto, de planetas, si no, pues el tiempo que tarda en dar la vuelta alrededor de un núcleo. ¿Ok? Si estuviéramos hablando de átomos. Bueno, entonces, la tercera ley de Kepler realmente me estaría diciendo que el tiempo, el periodo, es 2pi por la masa reducida sobre
momentum angular multiplicado por el semieje mayor y por el semieje menor. Esa es la tercera ley de Kepler. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es reducirla a un solo eje. La tercera ley de Kepler está escrita o está expresada en función solo del semieje mayor, y acá tenemos el semieje mayor y el semieje menor. Entonces, lo que se hace, pues es reescribir todo en función solo del semieje mayor. Y entonces empezamos a hacer transformaciones para escribir el semieje mayor en función del semieje menor. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la expresión del semieje menor en función del semieje menor en función del semieje mayor. Y entonces lo que hacemos es sustituir en el período el semieje menor. Es decir, que la tercera ley de Kepler se puede escribir de modo más simple, como teníamos allá, es 2pi mu por el semieje mayor por el semieje menor dividido entre el momentum angular. ¿Okay? Esa es la tercera ley de Kepler. Pero si esa misma tercera ley de Kepler la queremos escribir en función solamente del semieje menor, entonces es donde pues adquiere su forma, la forma que le da Kepler. Entonces, Kepler lo único que hace es trabaja con las elipses, conociendo cuánto vale el semieje mayor y el semieje menor, deja todo en función de un solo semieje, que es el semieje menor, ¿ok? Y entonces expresa su tercera ley de Kepler. El cuadrado del período es directamente proporcional al cubo del semieje mayor. Esa es la tercera ley de Kepler, ¿ok? En la forma que está expresada. Por supuesto, tiene otro modo de escribirse más simple, que es 2pi por la masa reducida por el semieje mayor por el semieje menor, dividido entre el momentum angular. ¿Ok? Entonces, son dos formas de la tercera ley de Kepler. La más conocida, la más utilizada, es esta última que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las tres leyes de Kepler. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a lo que sigue, vamos a ver si ahorita están viendo otra presentación en blanco. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, vamos a utilizar las leyes de Kepler. Ya sabemos qué son las tres leyes de Kepler. Una, solamente la gráfica, esa básicamente no sirve nada más para graficar. Ya graficamos las cónicas, y las cónicas en específico con las que trató Kepler, pues son las elipses y los círculos, ¿eh? Los círculos. Lo que pasa es que la Tierra y Marte se acercan mucho a círculos, pero bueno, no todos son círculos. De hecho, cuanto más se alejan del Sol, menos circulares son, más elípticas, tienen más excentricidad. Entonces, con estas leyes de Kepler son muy utilizadas por los satélites. Entonces, vamos a calcular la velocidad de escape de una nave. Entonces, nosotros ya sabemos que entre la Tierra y cualquier objeto que quiera salir de él, tiene que vencer la energía potencial de atracción que está haciendo nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, en función de esa
energía potencial, vamos a calcular la velocidad de escape de una nave. Okay, entonces, esta es nuestra ecuación de energía, ¿no? Tenemos nuestra energía cinética, un medio de mu, que es la masa reducida por la velocidad elevada al cuadrado, que esa es energía cinética, el potencial ficticio, que es L cuadrada dividido entre mu y R cuadrada, y el potencial real, ¿ok? Que es mu de R, donde si son los planetas es ese potencial real, ya vimos que es K sobre R, ¿ok? Pero esa K es la constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 y por la masa 2, esa es la K. Es G por M y por M mayúscula y por M minúscula. Esa es nuestra K. Entonces, si de la ecuación de energía agarramos y despejamos, ¿ok? Entonces nos queda esa expresión que tenemos allá, ¿ok? Y entonces lo que decimos, vamos a suponer que la energía que siente cualquier objeto que está sobre la superficie de la Tierra es nada más la del planeta, no siente el efecto que está haciendo el Sol, porque esa E total estaría sintiéndola cualquier objeto que esté fuera de nuestro sistema solar, sería la atracción del Sol, ¿ok? En nuestro planeta solo siente el efecto de nuestro planeta. Igual sobre el Sol solo va a sentir el efecto del Sol y sobre la Luna solo el efecto de la Luna, ¿ok? Entonces, vamos a considerar el efecto del Sol sobre cualquier objeto que esté sobre la superficie del planeta como cero, ¿ok? Entonces, la velocidad de escape de la Tierra la vamos a poder calcular como la E es cero, pues 2 veces la gravitación universal por la masa del planeta sobre R, ¿ok? Entonces, en esa ley de gravitación universal, G es la constante de gravitación universal, la M es la masa del planeta y la M minúscula es la masa de cualquier objeto que esté en el planeta o de un satélite que esté cercano al planeta. Y R, pues, es el radio del planeta, ¿ok? Entonces, nuestra velocidad de escape la podemos calcular de ese modo. La velocidad de escape es la raíz de 2G por M sobre R, ¿ok? Entonces, si nosotros agarramos, decimos, bueno, pues vamos a poner los datos del planeta. Entonces, la G, pues esa es para todos los planetas, no solo el nuestro, ¿ok? Es la constante de gravitación universal. Ese es 6.67 por 10 a la menos 11. Y el siguiente, la masa, esa sí es la masa de nuestro planeta. Entonces, vamos a calcular la velocidad de escape de nuestro planeta. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la velocidad de escape de la Luna, ¿qué es lo que vamos a poner allá? Pues la masa de la Luna y el radio de la Luna. Si vamos a suponer que lanzan una expedición a Júpiter y queremos salir de Júpiter, bueno, pues ahí sería la masa de Júpiter y el radio de Júpiter. Si la mandan al planeta rojo, si la mandan a Marte, bueno, pues es la masa de Marte y el radio de Marte, ¿ok? Entonces, para nuestro planeta hacemos el cálculo y nos da el clásico, no sé si ya lo habían visto antes, pero el 11.2 kilómetros por segundo. Es decir, para que cualquier nave salga de nuestro planeta, necesita alcanzar una velocidad de 40.286 kilómetros por hora. 40.286.66 kilómetros por hora. Es una velocidad bárbara, ¿no? No sé si ustedes se han subido a su auto y agarran y
le meten 150 kilómetros por hora y sacan su mano, sienten que la mano se está yendo. Bueno, ahí no son 150 kilómetros por hora, son 40,000 kilómetros por hora. Es una velocidad realmente impresionante, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Esa velocidad la obtenemos. Ya vieron cómo está hecho un cohete, ¿no? Un cohete. Todo el cuerpo del cohete, que es casi el 98% del cohete, es combustible sólido. Y un 10%, quizás un 15% del tamaño del cohete, ese es la parte donde van los astronautas, el módulo que va a estar en el espacio. ¿Okay? Y entonces, en menos de, y eso pesa como de 200 a 300 toneladas de combustible, y eso lo tienen que gastar en 2 o 3 o cuando mucho 5 minutos que va a tardar de la superficie de nuestro planeta hasta que el efecto de atracción sea cero, y entonces ya estemos en una E diferente de cero, ya el efecto del Sol ya se empieza a sentir. ¿Ok? Entonces, esa es la velocidad que tendríamos que alcanzar. ¿Ok? Entonces, pero lo más importante no es la velocidad. Si nosotros queremos salir del planeta Tierra, por supuesto, ahorita Elon Musk está trabajando sobre ello. ¿Por qué? Porque quiere mandar ahorita turistas en su SpaceX. ¿Ok? Entonces, él está muy interesado en obtener de modo muy eficiente esos 40,286 kilómetros por hora. Ahorita lo que nos interesa a nosotros es el concepto. La velocidad es la raíz de 2G por M sobre R, donde M es la masa del objeto del cual queremos escapar, sobre R, y ese es el radio del objeto del cual queremos escapar. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a suponer que agarramos y mandamos, ahorita no sé si a ustedes les interesan mucho las noticias del espacio, pero la NASA envió una sonda espacial al Sol. No sé si lo saben. Entonces, mandó una sonda al Sol, se llama la sonda Parker. ¿Ok? Entonces, no va a aterrizar en el Sol, por supuesto. Va a estar en las inmediaciones del Sol y se va a acercar y alejar del Sol. Entonces, se acerca primero a Venus y pasa cerca de Venus, se aleja del Sol, después utiliza a Venus como lanzador y después se acerca más al Sol. Después se acerca a Mercurio, usa a Mercurio como lanzador y se acerca un poco más al Sol y después se aleja. Entonces está hasta que pues decidan los administradores de la NASA qué hacer con la sonda Parker, porque pudiera ser que dicen, bueno, ya lo hicieron en una ocasión, vamos a ver qué sucede cuando nos acerquemos mucho al Sol y lanzan la sonda al Sol y entonces ya se pierde, ¿no? Porque ya lo hicieron con la sonda Cassini, ¿ok? La lanzaron, ¿dónde? Creo que a Urano, me parece, o a Neptuno, no me acuerdo. Pero mandaron una sonda y como sabían que no iban a poder salir de ahí porque no tienen energía suficiente para vencer la velocidad de escape, pues entonces era realmente perder la nave, y entonces decidieron perder la nave y la lanzaron al planeta. Ok, entonces ya lo hicieron. Entonces puede ser que la sonda Parker siga ese destino, ¿no? Entonces, ¿cuánto requeriríamos para salir del Sol? ¿Qué velocidad necesitaríamos adquirir para salir del Sol? Entonces, como el concepto ya lo tenemos, es la raíz de 2G por la masa del objeto del cual queremos escapar, dividido entre el radio del objeto del que queremos escapar. ¿Ok? Entonces, como ya conocemos la masa del Sol y del radio del Sol,
sustituimos y obtenemos que ahí, fíjense que para salir de la Tierra eran 11.2 kilómetros por segundo. Para salir del Sol necesitaríamos obtener una velocidad de escape de 617.6 kilómetros por segundo. Si lo ponemos en kilómetros por hora, resulta que 617.6 no se ve tan inalcanzable, ¿no? Pero ya cuando lo ponemos en kilómetros por hora, necesitamos obtener 2.223.321.84 kilómetros por hora. Eso sí se ve complicado. ¿Por qué? Porque el tamaño del cohete que tendríamos que construir para adquirir esa velocidad sería de unos 20 kilómetros, ¿no? Para poder adquirir esa velocidad en un tiempo muy corto, ¿no? Sin considerar que se va a quemar antes de que podamos salir, ¿no? Entonces, esa es la velocidad de escape. Como les digo, lo interesante allá es el concepto, ¿ok? El concepto. Entonces, utilizamos ese concepto para calcular las velocidades de escape de perdón, ya, ahorita. Ya. Perdón, ahorita regresamos. Ya. Se me cuatrapió. Ahora sí. Entonces calculamos sustituyendo de nuestra velocidad de escape igual a la raíz de 2 veces g por la masa del objeto del cual queremos escapar dividido entre el radio del objeto del que queremos escapar, los diferentes objetos de nuestro sistema solar. Entonces, la del Sol ya la hicimos, calculamos la velocidad de escape del Sol. Sustituimos para Mercurio, ¿cuánto necesitaríamos? Resulta que para Mercurio es bastante pequeño, 4.271 kilómetros, 4.27 kilómetros por segundo o 4.271 kilómetros por hora. En Venus, 10.366. No, recuerden que en la Tierra era 40.000, ¿ok? En la Tierra, 40.286. Ahora en Venus es 10.000. No, perdón, en la Tierra 11.164. Me están confundiendo un poco las unidades. En la Luna 2.375. La Tierra es el parámetro. En Marte 5.000. Es decir, que en Marte es posible salir. Por eso sí están muy interesados. Es casi la mitad de la velocidad de escape de la Tierra. Es decir, con un cohete más chico que el que tenemos acá, podemos salir. Pero de Júpiter es casi, ¿cuántas? 6 veces lo que tenemos acá. ¿Okay? Aquí vamos a considerar que es 10.000, ahí 60.000, casi 10 veces lo que tenemos acá. Esas son las velocidades de escape. ¿Okay? En Saturno 35.000, en Urano 21.000, en Neptuno 23.000 y en Plutón 1.177. ¿No? En Plutón es muy sencillo escapar. Ok. Ahora, vamos a ver un video, a ver si sin problemas lo pueden ver. Si están viendo el video. They influence the path of photon traveling in their vicinity and leave an unmistakable signature on the light from the accretion disk surrounding the black hole, a large disk of matter gradually spiraling in towards its host. The infalling matter becomes very concentrated, causing friction to heat it to form a glowing plasma. The path of the light emitted by this glowing gas is determined by the black hole. The light passing close by it is bent by the enormous gravity skirting the edges.
but light passing too close is captured, never to escape. Seen from Earth with radio telescopes, these effects manifest themselves as the shadow of a black hole. A dark central region silhouetted against the luminous plasma. ¿Por qué es importante este concepto de los agujeros negros? ¿Vieron qué pasaba con algunos fotones que pasaban cerca del agujero negro, que desviaban su trayectoria y seguían hacia, pues en este caso, vamos a suponer que hay un agujero negro entre nosotros y una estrella que esté atrás del agujero negro. Entonces, la luz de la estrella viene hacia donde está el agujero negro. Mucha de la luz va a pasar por el agujero negro y se va a perder allá, pero otra va a sufrir una desviación y va a llegar a nuestro planeta. Y nosotros, aun cuando tengamos al agujero negro bloqueándonos al planeta, vamos a ver a la estrella, vamos a ver a la estrella. Eso se logró demostrar, Einstein lo dijo, pero se logró demostrar durante un eclipse. ¿Okay? Se pudieron ver las estrellas que estaban detrás del Sol durante un eclipse. Entonces, con esta idea, lo que dijeron, bueno, vamos a suponer que esa velocidad de escape, que la velocidad de escape de un agujero negro sea la velocidad de la luz. Si es un poquito más grande que la velocidad de la luz, entonces ya no se puede escapar. Con una décima mayor que la velocidad de la luz ya no se puede escapar. ¿Okay? Entonces, de nuestra ecuación de velocidad de escape igual a la raíz de 2G por M sobre R, vamos y hacemos igual esa velocidad de escape igual a la velocidad de la luz, ¿okay? Que es una constante, la elevamos al cuadrado y de ahí despejamos el radio. ¿Okay? Entonces, ese radio despejado de la velocidad de escape se llama el radio de Schwarzschild. ¿Ok? Entonces, el radio de Schwarzschild es el radio de un agujero negro del cual no puede escapar ni la velocidad de la luz. Se llama el radio de Schwarzschild. Entonces, con esa idea, vamos ¿de dónde obtenemos ese radio de Schwarzschild? Es de la velocidad de escape. De la velocidad de escape sacamos el radio de Schwarzschild. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que ¿cómo se hace un agujero negro? Un agujero negro es una estrella que empieza a, mediante la fusión, empieza a explotar y está en equilibrio dinámico. La gravitación universal está haciendo que las partículas se vayan hacia el centro y la fusión está haciendo que la estrella explote. Entonces es un equilibrio dinámico entre explosión y compresión. Entonces por eso no se destruye la estrella, porque está en equilibrio dinámico mientras haya combustible. ¿Cuál es el combustible? El combustible es el hidrógeno. ¿Ok? Pero con esa idea, vamos a suponer que al Sol se le acaba su combustible y pues implosiona. ¿De qué tamaño? Y vamos a suponer que logra hacer un agujero negro. ¿De qué tamaño sería el agujero negro hecho por el Sol? ¿Ok? Con la misma idea nos vamos a la Tierra y decimos, vamos a suponer que la Tierra logra reducir su tamaño hasta convertirse en la comprimimos tanto que la convertimos en un agujero negro. ¿De qué tamaño sería el agujero negro formado por la Tierra? ¿De qué tamaño sería el agujero negro formado por el Sol? Entonces, pero ahí en la fórmula de Schwarzschild es muy sencillo. ¿Por qué? Porque 2 es una constante, la G es una constante, la C es una constante. ¿Y qué es lo único que cambia? La masa del objeto del cual queremos hacer un agujero negro.
¿Ok? Entonces, allá están viendo una tabla donde se pone el objeto que queremos convertir en agujero negro, la masa de ese objeto que queremos convertir en agujero negro y el radio de Schwarzschild. ¿Ok? Es decir, de qué tamaño tendría que ser el objeto para que sea un agujero negro. Entonces el Sol tendría 2.95 por 10 a la 3, es decir, 2.950 metros, casi 3 kilómetros. Pero Mercurio está en más pequeño que el milímetro, 0.5 milímetros. ¿Ok? Venus ya llega a 7 milímetros, la Tierra tiene 8 milímetros. De ese tamaño sería la esferita si se convirtiera en agujero negro, pero esa esferita pesaría la masa del planeta, ¿no? 8 milímetros, la Tierra casi 9 milímetros, vamos a suponer 9 milímetros, pero que esos 9 milímetros pesarían 6 por 10 a la 24. ¿Ok? La Luna pues ni siquiera llega a 1 milímetro, 0.1 milímetro. Marte tendría 9 por 10 a la menos 4, casi 0.1 milímetros. Júpiter, ese sí, tendría 2.82 metros. Saturno, 0.8 metros. Urano 0.29 metros y así, ¿no? 0.52. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si los convertimos en agujero negro, entonces vemos cuánto se curvaría la luz si se convirtiera en agujero negro. Se podría medir, es medible. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia, hay un agujero negro. ¿Ok? Entonces, el agujero negro que está en el centro de la galaxia tiene un radio de 12 millones de kilómetros. Y a ese radio es el horizonte de sucesos. Entonces, eso que acabamos de hallar, el radio de Schwarzschild, es el horizonte de sucesos. ¿Okay? Entonces, ese radio de Schwarzschild para el Sol es de 3.000 metros, para Mercurio 0.5 milímetros, para Venus 7 milímetros, para la Tierra 8 milímetros. Ese es el horizonte de sucesos para cada uno de los objetos celestes. ¿Ok? Entonces, a ver, son las 12:32. Vamos a ver, creo que sí nos da algo de tiempo. Vamos a empezar a ver el problema para el que estamos creando toda esta infraestructura matemática, ¿no? que ya estamos teniendo, ¿no? Entonces ya tenemos las leyes de Kepler, tenemos el concepto del radio de Schwarzschild, ¿okay? Tenemos el concepto de la velocidad de escape. Entonces, resulta que Mercurio, ya vimos que todos los planetas tienen una órbita elíptica. Bueno, lo que empezaron a ver es que Mercurio, no solamente Mercurio, Mercurio en particular, pero no podían explicar por qué. Todos los planetas precesionan, pero Mercurio no daba su precesión. La precesión de la Tierra se puede explicar en términos de la mecánica clásica, la precesión de Júpiter, la precesión de Marte, pero la precesión de Mercurio no daba. Bueno, y entonces, ¿por qué no daba, no? Entonces, ¿qué es la precesión? La precesión es cuando está sufriendo el planeta no cierra exactamente en el mismo punto, sino que deja un error que le podemos llamar delta, ¿ok? Y entonces ese delta
error hace que no cierre la elipse, y entonces lo que empieza a hacer es una órbita que no se cierra, pero que al cabo de un cierto tiempo, que en este caso me parece que es como de 250,000 años, ya cierra esa órbita, ¿no? Entonces, se da ese movimiento de precesión. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, a empezar todavía no lo vamos a poder hacer esta vez, no lo vamos a hacer en la próxima clase. Ahorita lo único que estamos haciendo es plantear las ideas sobre las cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces ya vimos que los fotones, cuando pasan cerca de un agujero negro, se van a desviar. Entonces, ese efecto de los fotones sobre todo el Sol, que está lanzando tremenda cantidad de fotones, hace que Mercurio sienta el viento solar de manera bárbara, ¿no? Entonces, el efecto del Sol sobre Mercurio por el viento solar es enorme. Entonces, ese efecto sobre el Mercurio, de la curvatura del espacio sobre Mercurio, se conoce como la precesión del perihelio de Mercurio. ¿Okay? Como está muy cerca del Sol y tiene una órbita elíptica, entonces esa órbita elíptica que sufre Mercurio no cierra sobre sí misma, por eso se le llama la precesión de Mercurio. ¿Okay? Esa precesión, como les digo, no puede ser calculada con Newton o con Lagrange, porque eso es mecánica clásica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, vamos a suponer, nosotros tenemos el efecto nada más de los planetas como si fueran dos objetos. Pero entonces nosotros vamos a poder meter el efecto de los otros planetas como una perturbación o como un tirón gravitacional. ¿Ok? Entonces ese tirón gravitacional le vamos a llamar la precesión del perihelio. ¿Ok? Entonces si se lo calculamos para Mercurio, pues es la precesión del perihelio de Mercurio. Si lo calculamos para la Tierra, pues es el efecto que están haciendo todos los planetas sobre el nuestro y sería la precesión del perihelio de la Tierra. Si es sobre Marte, pues la precesión del perihelio de Marte. ¿Okay? Entonces, en mecánica clásica, con mecánica clásica, se habían podido establecer 574 minutos para Mercurio. Ahí estoy poniendo allá cuánto se puede calcular con mecánica clásica. Con mecánica clásica se puede calcular 531 segundos para Mercurio, para Venus 153, y así se puede calcular con mecánica clásica un tirón gravitacional, con mecánica clásica. Pero en Mercurio se observaban 574 en lugar de los 531. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo se calcula esos 43 segundos de diferencia? 43 segundos de diferencia no llega ni a un minuto, ¿ok? Pero era un reto calcularlos. Entonces, resulta que empiezan pues, los astrónomos a querer calcular y habían visto cuando se tenía Urano, se estaban haciendo observaciones sobre Urano, que Urano igual no cerraba exactamente. Y entonces alguien dijo, bueno, claramente lo dijo Joseph Le Verrier en 1846, bueno, lo que sucede es que después de Urano hay otro planeta que está haciendo que no cierre muy bien la órbita de Urano, y predijo, y hasta no solamente predijo que existía otro planeta, sino hasta dijo dónde debía estar en un tiempo dado, ¿no? En un momento del año. Decía, el 3 de octubre
a las 20:30 de la noche va a estar en este punto. Y pues por ahí en 1846 ya habían muy buenos telescopios. Entonces apuntaron los telescopios a donde decía Le Verrier que debería haber un planeta, y ahí estaba Neptuno. Entonces lograron calcular mediante mecánica clásica que el tirón gravitacional que estaba sintiendo Urano era debido a otro planeta que no habían visto, que era Neptuno. Entonces ya descubren Neptuno. Bueno, entonces agarra Le Verrier y dice, bueno, entonces algo similar debe estar pasando con Mercurio. Debe haber otro planeta que, como no podemos verlo porque está el Sol, y si alumbramos y si tratamos de ver al Sol, bueno, pues se nos queman los ojos, pero para ver el Sol no se puede hacer con un telescopio, o se hace un truco. A ver, los que conozcan a alguien que esté estudiando ingeniería civil, hay un truco con los teodolitos que se utiliza para ver el Sol. Entonces, ¿cuál es el truco? Realmente el truco no es ver directo al Sol, no es montar el teodolito y ver directamente al Sol, no. Se monta el teodolito, se apunta hacia el Sol y se pone una hoja en blanco del otro lado. Entonces, cuando esté del otro lado, lo que van a ver realmente, que eso era lo que hacía Galileo, lo que se va a ver son las manchas solares. Así observaba Galileo, las manchas solares. ¿Ok? Entonces, ponen convenientemente lejos de unos 10 o 15 centímetros de la mirilla del teodolito, el papel en blanco, y van a ver las manchas solares. Bueno, ahí se podía ver a Mercurio. Bueno, entonces algunos dijo que una de esas manchas era Vulcano. Entonces juraron y perjuraron que ya habían encontrado a Vulcano, pero realmente eso era una mancha solar, nunca fue Vulcano. Entonces, pero todavía hay gente que dice que Vulcano existe, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil verlo porque está muy cerca del Sol, pero es el que está haciendo el tirón gravitacional a Mercurio, ¿no? Entonces Mercurio le está dando un tirón gravitacional a Vulcano, pero realmente, como nunca se ha podido demostrar la existencia de Vulcano, vino Einstein con su teoría general de la relatividad y dijo, bueno, vamos a utilizar el radio que acabamos de calcular, el radio de Schwarzschild, como un tirón gravitacional para ver si se puede calcular esos 43 segundos con la teoría general de la relatividad. ¿Okay? Entonces, Einstein pone sobre la mesa utilizar el radio de Schwarzschild en la relatividad general para calcular el tirón gravitacional que estaba sufriendo Mercurio, y no dejárselo a un siguiente planeta que no se podía observar, ni lo habían podido observar desde Galileo, que ya se observaban los planetas, hasta ahorita. No se ha podido encontrar ese planeta Vulcano, que es el que se sigue buscando, pero como está muy cerca del Sol, la dificultad técnica es enorme, ¿no? Entonces, algunos juran y perjuran que sí existe, y se sigue buscando Vulcano, ¿no? Pero no se ha hallado, y lo que se acepta es la ley general de la relatividad de Einstein, porque pudo calcular exactamente esos 43 segundos que hacían falta. ¿Ok? Vamos a dejarlo allá. Seguimos platicando acerca de a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Perdón. Vamos a dejarlo allá, seguimos platicando la próxima clase.
con las herramientas que ya tenemos, cómo es esta precesión de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Ya conocemos el radio de Schwarzschild. ¿Ok? Entonces, el radio de Schwarzschild es muy fácil de calcular porque es 2G por la masa sobre la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Ya conocemos el radio de Schwarzschild. Y para el Sol, 3 kilómetros. ¿Ok? Ya conocemos eso. Ya conocemos las leyes de Kepler. Ya sabemos cuánto mide el semieje mayor, cuánto mide el semieje menor, cuánto mide el período de la Tierra. Igual podemos calcular el período de cualquier planeta. Solamente es conocer el radio del semieje mayor y sustituimos en las fórmulas y ya tenemos, podemos calcular los momentos angulares, las masas equivalentes, las masas reducidas, podemos calcular todo, ¿no? Para cada planeta. Y lo vamos a hacer con Mercurio. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí, seguimos platicando acerca de la precesión de Mercurio. La próxima clase, el próximo jueves, la vamos a calcular. Vamos a ver que es sencilla, no, pero entendible sí. ¿Ok? Entonces es entendible con estos conceptos, con estas herramientas que ya tenemos, con estas herramientas, la velocidad de escape, el radio de Schwarzschild. ¿Ok? Entonces, seguimos platicando acerca de Mercurio la próxima clase. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. A ver, ni siquiera he visto el chat. ¿Sí me oyen? Porque me decían ahí que no lo escucho. Sí, eso fue como el principio. Ok, Estaba ok. preparando el GeoGebra. Ajá. Sí, lo que pasa es que eso es lo que tiene un poco de ¿cómo se llama?, de dificultad este Jitsimit, que no sé cómo veían la imagen de GeoGebra. Yo la veía un poco deformada acá pues en la pantalla auxiliar que tengo, ¿no? Porque tengo dos pantallas acá y en una la veía deformada. No sé si ustedes la veían deformada. No lograba ver muy bien las elipses o las parábolas, ¿no? Entonces, esas son las dificultades técnicas que tiene Jitsimit, que vamos a tratar porque todavía voy a hacer un grupo, voy a invitar a ese grupo a ver si así, si funciona. Hoy no pudimos hacerlo con Teams. Vamos Maestro, a tratar, ¿sí? ya le envié una lista con todos los correos institucionales del grupo. Perfecto, perfecto. Entonces voy a hacer una lista para hacerles llegar la invitación a todos y hacer un grupo, ¿no? Porque parece que tiene que haber un grupo y tratar de que este tema de la precesión de Mercurio la veamos con un poco de menos errores visuales, ¿ah? Porque estuve utilizando el fin de semana Teams de prueba y funcionó muy bien usando dos pantallas auxiliares. Lo que pasa es que tengo acá a un lado el iPad, tengo acá la computadora, estoy viendo la presentación en el iPad, en la computadora estoy viendo qué sigue en la presentación y del otro lado el teléfono, ¿no? Entonces tengo acá parece que teclado, varios teclados, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la precesión de Mercurio para la próxima clase, ¿ok? Esta presentación se supone que ya la tienen, si no, se las envío en la próxima, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo ahí, seguimos la próxima. Si no hay más preguntas, pues fue un gusto y nos vemos la próxima clase. Por cierto, no sé, ya vieron que el número de positivos en nuestra ciudad aumentó considerablemente. Ya tenemos como más de 1,000. Ya tenemos más de 1,000. Y estaba viendo un mapa ¿cómo se llama?, que mandan igual actualizado. Y Francisco de Montejo, tiene muchos, igual las Américas, ¿eh? Entonces, si alguien vive por esas zonas, que tenga mucho cuidado. ¿Ok?
Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues nos vemos el jueves a las 11. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. Sí, Gracias, nos vemos. Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Maestro, Sí, sí. quería ver si, bueno, me pareció, en la parcial anterior me pareció interesante la cuestión del estado fase. Entonces, quería ver si para este tema podría haber como un ejemplo, utilizando los conceptos del estado fase, aplicado a las órbitas de, no sé, un planeta o algo semejante. Si no, no hay problema. Fíjate, ahorita que hablas del estado base, lo que pasa es que... Estado fase. ¿Ah? El estado fase. Estado fase. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que les iba a hablar precisamente del estado base. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ustedes en física moderna deben estar viendo, no sé si ya ahorita ya están viendo la ecuación de Schrödinger, no sé, ¿no? Ustedes corríjanme. Si están viendo la ecuación de Schrödinger, van a ver el primer modelo que se resuelve con funciones unidimensionales de Schrödinger, ¿ok? Con funciones unidimensionales de Schrödinger, ustedes van a resolver primero a la partícula libre. Entonces la partícula libre les va a dar allá una parábola continua. Y después de la partícula libre van a hacer pues pozos de potencial, escalones de potencial, barreras de potencial. Entonces empieza un surtido rico de... Y entonces ahí ya empiezan a hablar de los estados base. ¿Okay? ¿Qué son los estados base? Los estados base es cuando se tiene la mínima energía. Ese es el estado base. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se van a dar eso? Cuando un átomo, cuando un átomo o un electrón va a estar en su estado base, cuando la energía sea mínima. ¿Y cuándo es esa energía mínima? Realmente la energía mínima es en el cero absoluto, ¿no? En el cero absoluto, es decir, en menos 273.15 Kelvin. Ahí van a tener el estado base de las partículas. Así que nosotros, por ejemplo, a la temperatura ambiente no estamos en ningún estado base. ¿Okay? Me equivoqué un poco del concepto. Es el espacio fase, perdón. El espacio de fase. Espacio de fase. Pero, por ejemplo, para un planeta o para alguno de los, no sé, algún tema que tratemos, si se podría ver. Claro. ¿Qué es lo que sucede? El espacio de fase, el concepto es sencillo, ¿no? El concepto del espacio de fase es la gráfica de posición contra velocidad. Entonces, podríamos graficar el espacio de fase para el movimiento de un planeta. ¿Cuánto tiene de posición y cuánto tiene de velocidad? Porque si nosotros ya conocemos la función, ya tenemos la ecuación de R, derivamos R y pues ya vamos a tener el espacio de fase. Entonces podemos hacer una gráfica de espacio de fase para cualquier planeta. ¿Ok? El espacio de fase. Okay. Sí. Pero la pregunta de todos modos, lo que les digo de todos modos es que igual está, ¿qué es lo que sucede con la energía de estado base? Igual en los planetas se va a hablar de energías de estado base. ¿Por qué? Porque es la energía o la épsilon cuando la energía sea cero. ¿Okay? Cuando la energía sea cero, entonces tenemos una energía de estado base para los planetas. ¿Okay? Para los átomos, esa energía de estado base es igual, pero eso se da cuando la T, ahí ya se puede hablar de temperatura, cuando la T sea la de Kelvin. ¿Ok? El cero absoluto. Ahí se va a dar energía de estado base.
Que eso ya lo deben estar calculando ahorita en física moderna. ¿En qué parte van en física moderna ahorita? Es una situación complicada porque ¿Tienes clase moderna, profe? No quiere dar clase de física moderna, profe. ¿Cómo, perdón? Ya solo falta el examen final sin haber tenido clases. ¿Sí? ¿Sí? sí, No, clase de moderna, profe. Que si no nos quiere dar clase de moderna, profe. Sí, claro. Sí, porque se supone, miren, física moderna, yo estuve dando, lo que pasa es que, ¿cuál fue la dificultad de física moderna? La dificultad de física moderna es que se juntó en un solo semestre física moderna y mecánica clásica, se juntaron en un solo semestre. Por eso fue el problema. Entonces, lo que me dijo a mí Maritza es, bueno, vamos a traer un profesor para que dé física moderna y tú también mecánica clásica. Está bien, perfecto, no hay problema. Pero no sabía que tenían dificultades con física moderna. Pero ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿No tuvieron clase nunca o cómo? ¿O qué pasó? es que después de que comenzó la contingencia, ya como que perdimos comunicación. Correcto. Sí, pero a través de la plataforma Oigan, de Sormar. les empezaron a dar las tareas y listo. Exacto, pero y no cubrimos los temas como tal, ¿no? Y así estamos ahorita como que no sabemos cómo va a continuar, porque no ha vuelto a hablar con nosotros en sí. Pues es lo que... Y no sabemos también cómo va a terminar calificando para el examen. Y sí, no nos ha dicho nada. Y ¿qué les iba a decir? Pero entonces, para nada han visto la ecuación de Schrödinger. Pues solo en los PDFs y así, en videos. O sea, nosotros Y en videos, No, pero no es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que la ecuación de Schrödinger, claro, ahorita se va a ver la ecuación de Schrödinger de modo unidimensional, pero el concepto de ecuación de Schrödinger tridimensional también se ve, concepto, no aplicación. Y en el siguiente curso, que es ya mecánica cuántica, entonces ya se ve la aplicación de la ecuación de Schrödinger 3D. ¿Okay? Ahorita solamente se ve 2D, es decir, potenciales, escalón, pozos de potencial, barreras de potencial, o sea, todo eso es lo que se ve, ¿no? Potenciales unidimensionales. Pero se trabaja sobre el concepto. Y una vez ya entendido el concepto, ustedes van al siguiente nivel, que es ya mecánica cuántica. Entonces ya mecánica cuántica empieza un poco a rehacer otra vez potenciales unidimensionales, solo que ya se los pone un poco más complicados, un poco más conceptuales, porque hacen potenciales unidimensionales de un resorte cuántico, y ahí empiezan a trabajar, ¿no? Ya después entran al átomo de hidrógeno y meten como perturbaciones otro electrón y ya trabajan con el átomo de helio, meten como perturbación el spin del electrón. O sea, ya todo lo demás es perturbación, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros acá. Los otros planetas los vamos a poder meter como una perturbación y ahora en la siguiente clase vamos a ver cómo los metemos como un tirón gravitacional, es decir, una perturbación, que es el mismo concepto que se utiliza en mecánica cuántica para meter al spin del electrón y a un electrón adicional para explicar el átomo de helio, y ya de allá, pues todos los que siguen, ¿no? Okay. Claro, son partículas diferentes. ¿Por qué? Porque son partículas de signos diferentes. El núcleo es positivo y el electrón que está girando pues, es negativo. Entonces, sí empieza a ser complicado no entenderlo,
si no vemos esta parte. De hecho, la función del potencial total es la misma que se utiliza, ¿eh? Es la misma que nosotros estamos tratando ahorita acá. Es la misma, exactamente la misma. ¿Okay? Que se utiliza para electrones y para planetas. ¿Okay? Entonces vamos a seguir platicando de ella la próxima vez y pues a ver qué se puede hacer con física moderna. Que si tengo material, sí tengo material, se los puedo pasar, no hay ningún problema. Seguimos platicando la próxima clase de física moderna, de la precesión de Mercurio. Gracias, profe. Okay. Muy bien, nos vemos en la próxima. Que tengan un bonito día. Gracias, hasta luego. Igualmente, gracias. Fíjense. Hasta luego.